había trapos de basura negras apiladas frente a la puerta de mi cuarto. No eran bolsas vacías. Reconocí mi suéter gris doblado encima, el que usaba en guardia, el que olía a hospital y a café y a dosa, horas de pillo y café frío y a 12 horas de piscina, sentarme. Estaba doblado con precisión, casi con cuidado, como si alguien hubiera querido que yo viera que había sido una decisión pensada, yo no arrebato. Mi padre estaba parado al fondo del pasillo con los brazos cruzados. Vete con tus trapos, me dijo. No me gritó. Eso fue lo que más me dolió. Lo dijo como quien te hereda, como quien firma una liquidación. Yo tenía 30 en tal liquidación. Yo tenía 30 de otras. Acababa de salir de una guardia de 12 horas en el despacho contable donde auditaba los libros de 3 empresas mías simultáneamente. Levaba el cabello recogido con un lápiz porque había perdido mi último elástico en algún momento entre las 2 y las 4 de la mañana. Traía los estados financieros de Ero todavía en la mochila. Ya había 3 bolsas negras con mi vida dentro de ellas frente a la puerta de mi propio cuarto. Lo que no sabía en ese momento, lo que mi padre no calculó es que llevaba 16 meses viviendo en esa casa mientras él usaba mi firma. 36 transferencias bancarias, 2 contratos de arrendamiento comercial, todo mi nombre, todo sin mi conocimiento. Lo que no calculó es que yo era auditora, que revisa números era calculadora, que revisar números era literalmente mi trabajo, que la única razón por la que no lo había visto antes es que nunca se me había ocurrido auditar a mi propio padre. En menos de 72 horas recibió el primer aviso del SAT. Para el mes de noviembre no le quedaba ningún bien registrado que mi nombre no hubiera sostenido, garantizado o firmado. Ninguno. Esa noche recogí las 3 bolsas. Las metí al coche. Manejé hasta el Oxxo de la esquina y me compré un café. Me senté en el capo y conté hasta 10. Mis manos estaban completamente quietas. Si alguna vez alguien hizo tu confianza como herramienta, este video es para ti. Suscribe y activa la campana. Esto apenas empieza. Me llamo Valentina Ríos. Tengo 34 años. Soy contadora pública, certificada por el IMCP y llevo 1 años trabajando en auditoría. No lo digo para presumir. Lo digo porque es relevante para entender cómo sucedió todo lo que sucedió. Mi padre se llama Rodrigo. Tiene 61 años y es dueño de una ferretería que heredó de mi abuelo en el año 2013. No es un hombre malo. Eso también es relevante. Los hombres malos son más fáciles de manejar porque uno sabe desde qué lado están. Mi padre era un hombre que tomaba decisiones pequeñas y convenientes y que nunca pensó que alguna de ellas tendría consecuencias reales. Eso también resultó ser relevante. Crecí siendo la hija responsable, la que sacaba 10, la que no daba problemas. Mi hermano Emilio, 15 años mayor, era el favorito declarado. No con palabras, sino con hechos. Con el ecocheque le compraron a los 18. Con el préstamo que le dieron para su negocio de suministro sin pedir un solo comprobante. Con la manera en que mi padre decía su nombre cuando va por los hijos de Rodrigo Ariel que estudiaba. A las 22 me fui a la Ciudad de México a hacer mi maestría. Me pagué el 50% con una beca y el otro 50% con trabajo de medio tiempo en un despacho con trabajo de hacía conciliaciones bancarias de madrugada. A los 26 regresé. Tenía trabajo fijo, caché propio, historial crediticio limpio. Y en ese entonces mi padre me pidió un favor. Pequeño, di yo, solo para facilitar unos trámites. Abrimos una cuenta mancomunada en el banco.
Para que puedas ayudarme con los pagos de la ferretería cuando yo esté de viaje, me explicó. Tú tienes mejor manejo bancario que yo, Haja. En ese momento no me pareció importante. Regresé a vivir a la casa familiar a las 32, después de una ruptura que no viene al caso de talar. Mi padre dijo que era bienvenida, que la casa era grande, que podíamos compartir gastos. Yo pagaba 8,000 pesos mensuales en efectivo, a más los recibos de las hijas de los hijas. Nunca me pidió recibo, nunca le pedí uno. Eso fue una idea que en su momento no reconocí como talo. Empezó con una nota, reconocí como tala. Todo empezó con una notificación al yo. El banco me mandó un mensaje automático. La cuenta mancomunada había bajado de su límite a la oferta. 5,000 pesos disponibles. Yo no había toda esa cuenta en semana. La usaba únicamente para los pagos de servicios de la ferretería que mi padre me delegaba por WhatsApp. La escribí preguntando qué había pasado. Tuve un gasto urgente y Advongo me respondió. 2 minutos después me mandó un audio de 40 segundos explicando que había tenido que pagar a un proveedor en efectivo que necesitaba liquidez inmediata. No le pregunté más. 3 semanas después llegó el estado de cuenta. Llegó con 2 páginas menos de lo normal. Pensé que era un error del banco. Llamé para solicitarlo completo. Me dijeron que podía descargarlo en la app. Lo descargué, conté las transacciones. Decides en ese mismo. Yo había autorizado 4. Soy auditora. Mi cerebro no procesa ese tipo de información con pánico. Lo procesa con estructura. Habrá una joya de gatificación nueva. La nombré simplemente con la fecha y empecé a catalogar. Columnas, fecha, monto, beneficiario, concepto, autorización propia, sí o no. De las 16 transacciones de ese mes, yo había autorizado 4. Las otras 12 sumaban 43,200 pesos. Eso era solo ese mes. Pedí los estados de cuenta de los días meses anteriores. Cuando los tuve todos, me encerré un sábado completo con mi laptop, una cafetera y las persianas cerradas. Al final del día, la joya de cálculo tenía 36 filas que yo no había generado, 317,000 pesos. No me moví de la silla durante 40 minutos después de un enamoro. No lloré, conté hasta 10 número. No me lloré, conté hasta 10. Mis manos estaban quietas. Luego pasé al segundo problema, porque el dinero era solo la mitad. Fui mi colega Marcela como yo, compañera de despacho desde hace años, quien de despacho desde 6 años, quien dijo algo que cambió el camino del problema. Le conté lo que había encontrado, sin nombre, presentándolo como un caso hipotético que quería analizar. Marcela escuchó, asintió y me preguntó, ¿ya revisaste si formaste algo más que no recuerdas haber formado? Esa pregunta me heló. Llamé al registro público de la propiedad esa misma tarde. Solicité un certificado de búsqueda a mi nombre. Lo que encontré de 4 días en llegar. 4 días en los que seguí yendo al trabajo, siguiendo desayunando en la misma mesa que mi padre, siguiendo diciéndole buenas noches antes de cerrar la puerta de mi cuarto. 4 días viviendo en la misma casa que la persona que, según el documento que estaba por recibir, había usado mi nombre como garantía arrendataria en 2 contratos de local comercial, sin decirme nada, sin pedirme permiso. Cuando llegó ese requisito, lo leí 2 veces. Luego lo guardé en una carpeta de nube con contraseña. Yo empecé a planear. Lo primero que hice no hacer nada visible. Esa es la parte que más me preguntan cuando que esta historia. ¿Cómo seguí viendo allí? ¿Cómo seguí desayunando con él? ¿Cómo seguí respondiendo sus WhatsApp sobre pagos y proveedores? La respuesta es simple, soy auditora. Cuando encuentres una irregularidad en los libros de una empresa, no llamas a gritos al director general, documentas, verificas, construyes el caso. Y cuando entonces verificas, construyes el caso es irrefutable. Entonces y solo entonces lo presionas.
Mi padre no era mi cliente. Era mi padre, pero el proceso era el mismo. Paso 1. Separar las cuentas. Fui al banco sola, sin avisarle y solicité mi salida de la cuenta mancomunada. El ejecutivo me explicó que requería la forma de ambos titulares o una orden judicial. Le dije que entendía. Le pregunté si podía, en cambio, activar una alerta de acción íntima bancária para movimiento. Me dijo que sí con íntima variaba cada movimiento. Me dijo que sí. Desde ese día, cada peso que salió de esa cuenta lesa, en mi célula a mi célula o menos de 3 minutos. Paso 2. El peritaje grafoscópico. Contraté de mi propio dinero. Hay un perito en documentoscopia para analizar las firmas en los dos contratos de arrendamiento que habían aparecido a mi nombre. El análisis tomó 11 días. El listome 11 días corte también se. Conclusión, las firmas no correspondían a mi trazo habitual. Habían sido ejecutadas por una mano diferente, con intención de similitud pero con desviaciones métricas identificable ángulo de inclinaciones métricables en ángulo de inclinación y adversión de trazo. En términos simples, no eran mías. Guardé el dictamen en la misma carpeta de nube. Le puse contraseña nueva. Paso 3. El abogado. Se llama Gerardo Solís. Tiene 52 años, llevaba 28, ejerciendo derecho mercantil siendo de sumar cualidad, poco común de escuchar sin terrible. Le levé la carpeta completa, los estados de cuenta con los 36 transacciones clasificadas, y certificado del registro público. El dictamen partició. Una línea de tiempo que yo misma había construido en Excel, con fecha, monto, documento y grado de evidencia de cada elemento. Me escuchó durante 40 minutos sin decir una palabra. Cuando terminé, dijo, si quieres dinero o quieres que no vuelva a poder hacer esto. Le dije que quería las dos cosas. Sonrió. Lo que Gerardo me explicó esa tarde cambió mi comprensión del problema. Las transferencias no autorizadas eran un asunto civil, uso indebido de cuenta mancomunada, enriquecimiento sin sacarse. Recuperable, pero lento. Los contratos con firma falsificada eran otra categoría completamente. Eso es falsificación de documento privado, me dijo, y dependiendo de para qué hizo esos contratos. Si obtuvo crédito, si detuvo físicamente, si procesó estos documentos, ante una autoridad podemos estar hablando de fraude, podemos estar hablando de fraude grabado. Pregunté cuál era el siguiente paso. El SAT dijo. Si esos contratos se usaron para deducción de impuestos a nombre tuyo, hay una discrepancia fiscal activa. Ellos van a querer saber que no fue relevante. Le pregunté cuánto temaría. Depende de qué tan limpio quieres dejarlo, dijo. Completamente limpio, responde. Entonces 3 meses de preparación, un movimiento al mes. Sin prisa. El primero movimiento estaba programado para el 15 de agosto. Durante esos 3 meses seguí viviendo en la misma casa. Seguí pagando mis 8,000 pesos mensuales. Puntual, en efectivo. Guardé cada comprobante que había ignorado en los últimos 2 años. Reconstruí el historial de pagos con estados de cuenta propios y mensajes de WhatsApp donde yo confirmaba los depósitos. Seguí desayunando con mi padre los domingos. Seguí respondiendo sus preguntas sobre proveedores. Una vez me preguntó si andaba rara. Le dije que estaba cansada del trabajo. Me dijo que me veía bien. Sonarí le serví más café. Aquí tengo que decir algo que sé que va a ser incómodo. Mi padre no es un monstruo. Es un hombre de 61 años que creció en una época donde resolver significaba usar lo que tuvieras a la mano. Es un hombre que nunca pensó que su hija, la calada, la estudiosa, la que nunca daba problemas, fuera a revisar los números. Que nunca se le ocurrió que a la hija que él la había subestimado toda la vida se había convertido exactamente
en la persona más capacitada para contarlo. No lo hizo por malicia perversa. Lo hizo porque podía, porque pensó que podía. Ese pensamiento fue su error más grave. Paso 4. La denuncia ante el SAT. Garado presentó una aclaración fiscal a mi nombre, señalando que las declaraciones de arrendamiento vinculadas a los dos contratos no habían sido autorizadas por mí ni correspondían a actividad económica con carrera económica realidad. Adjuntó el dictamen pericial y el legato del registro público. El SAT tiene protocolos específicos para discrepancias de forma en documentos fiscales. Lo que muchas personas no saben es que cuando una discrepancia involucra deducción de impuestos ya aplicada por un tercero, la revisión no es solo del formante, es del beneficiario de esa deducción. Mi padre había deducido ambos contratos de arrendamiento como gasto de la ferretería, a nombre mío, sin que yo supiera nada. El 15 de agosto, el SAT notificó formalmente a Rodrigo Ríos el inicio de una revisión de gabinete por discrepancia en comprobantes fiscales de los ejercicios 2022 y 2022 y 2022, y se fió el primer dominó. Mi padre me llamó esa misma tarde. Valentina, ¿tú sabes algo de un aviso del SAT? Le dije que no, mere. Técnicamente. Era verdad. Yo no había recibido ningún aviso del SAT. Él sí. Me dijo que probablemente era un error administrativo. Que él lo iba a resolver. Le dije que me parecía bien. La confrontación real no fue salamara. Fue 3 semanas después, en la cena del cumpleaños de mi tía Esperanza. Éramos 12 personas en la mesa, mi padre, mi hermano Emilio, 3 tíos, 4 primos, mi tía y yo. Era un martes. Había pozole, rojo, tostadas de tinga y una tarta de 3 leches en el refrigerador. Yo lavaba la carpeta en mi bolsa. No era mi plan original presentarla allí. Mi plan era hacerlo en privado, con Gerardo presente, en una reunión formal. Pero mi padre legó a escena de humor diferente. Legó hablando en voz alta sobre problemas fiscales absurdos que alguien le había acusado. Sobre gente que no sabe lo que firma y luego crea problemas. Lo dejó mirando hacia otro lado, pero sabía a quién le hablaba. Esperé a que terminara el pozole. Esperé a que mi tía Esperanza soplara las velas. Y cuando mi padre abrió la boca para continuar con su versión de los eventos, saqué la carpeta y la puse sobre la mesa vía. ¿Podemos hablar de esto? Silencio. Le expliqué en voz baja y con vocabulario muy preciso lo que contenía cada documento de esa carpeta. El estado de cuenta con las 30 existentes transferencias clasificadas por fecha y beneficiario. El dictamen procedía 17 páginas que establecía que las firmas en los contratos no eran mías. El certificado del registro público con los 2 contratos de arrendamiento a mi nombre que yo nunca había firmado. Y la notificación del SAT con número de folio, fecha y alcance de la revisión. Lo puesto todo sobre la mesa, documento por documento, en orden cronológico. Mi tía Esperanza dejó el tenedor. Mi hermano Emilio dejó que, en voz muy baja, en voz muy baja. Mi padre no dijo nada durante 40 y 45 segundos. Yo los conté. Luego dijo, eso no es lo que parece. Le pregunté qué era. Entonces, no respondió. Fue la primera vez en respuesta. Tuve corazón que vi a mi padre sin respuesta. No sentí satisfacción. No sentí alivio. Sentí por primera vez en meses que estaba parada en terreno firme. Lo que siguió ocurrió rápido. Y más rápido de lo que yo misma esperaba. Semana 1 después de la cena, Gerardo presentó la demanda civil por uso indebido de cuenta mancomunada y enriquecimiento sin causa. Monto reclamado, 310,000 pesos más intereses legales. Un juez admitió la demanda en 48 horas. Mi padre contrató abogado. Le costó 20,000 pesos de anticipo.
3 semanas después, la revisión de gabinete del ISA ofreció una visita domiciliaria. Llegaron 2 auditores a la ferretería con orden de revisión de libros contables fiscales de los últimos 5 años. Mi padre llamó a Emilio. Emilio me llamó a mí. Le dije que no tenía nada que hacer en ese proceso, que era un asunto entre mi padre y el SAT. Emilio dijo que estaba siendo muy dura. Le pregunté si sabía cuánto sumaban las 36 herencias de truco. 5 semanas después, el SAT determinó que los contratos de arrendamiento usados para deducción fiscal no correspondían a actividad económica verificable. Emitió una liquidación de crédito fiscal por impuesto omitido, actualización y multas. El monto total fue de 184,000 pesos. Mi padre no tenía esa liquidez disponible. Para pagar la liquidación fiscal, tuvo que solicitar un préstamo usando el local de la ferretería como garantía. El mismo local que había arrendado, sin mi conocimiento, usando mi nombre como garantía arrendataria en uno de los contratos impugnados. La ironía procesal era tan perfecta que Gerardo me la señaló por escrito. Semana 8. El juez dictó medida cautelar sobre la cuenta de la ferretería mientras se resolvía la demanda civil. Mi padre no podía disponer libremente de los fondos operativos. Llamó a su banco para gestionar el préstamo. El banco revisó su situación financiera, juicio civil activo, crédito fiscal SAT pendiente, medida cautelar sobre cuenta operativa. Le negaron el préstamo. Eso fue lo que nunca cayó, que cada movimiento que había hecho usando mi nombre era también un movimiento que yo podía impugnar. Que cada ventaja que yo tomar construyó, piedra por piedra, el caso en mi contra que se convirtió en el caso en su contra. Mes 4, el juicio civil llegó a audiencia de conciliación. Mi padre, a través de su abogado, ofreció devolver el dinero en 2 mensualidades sin intereses. Gerardo rechazó la oferta. Contraofertamos. Pagó total en 30 días. Carta notariada de reconocimiento de los hechos y mi salida formal de cualquier instrumento financiero. Contrato o documento donde mi firma apareciera vinculada a la ferretería o cualquier bien de mi padre. Tenía 48 horas para decidir. Las 48 horas pasaron. Mi padre formó. Me mudé a un departamento en noviembre. 2 recámaras. Piso 5. Una ventana que da a un parque que en las mañanas huele a pasto mojado cuando alguien riega antes del amanecer. Puse mi escritorio frente a esa ventana. El 317 me llegó en una transferencia un martes por la tarde. Lo vi en la notificación del banco. Estaba comiendo un sándwich. No lo celebré. Lo guardé en un fondo de emergencia. La respuesta, por si alguien todavía la está picando, es no lo destruí yo. Él construyó su propio derrumbe durante 16 meses y usando mis materiales con mi nombre sin mi permiso. Yo solo presenté el plano. No hablo con mi padre desde la firma notaria. No es una decisión que tomé con rabia. Es una decisión que tomé con claridad. Hay personas que confunden el vínculo familiar con la autorización permanente de hacerte daño. Mi padre pensó, durante 34 años, que si mi padre le daba derecho sobre mis documentos, mi firmé mi nombre, mi dinero. No le dio ese derecho. Nunca se lo dio. Lo que mi tarea fue entender que nadie más iba a decir eso si no era yo. A veces si me preguntan si me arrepiento, no de haber actuado. Me pregunto a veces si actuar. Me pregunto a veces si actué demasiado tarde. Sí, los 2 años que viví en esa casa pagando, trabajando, ignorando señales, fueron años que no recupero. Luego miro por la ventana que da al parque y pienso que esos 2 años fueron la evidencia, que sin ellos no había caso. Que a veces la paciencia no es debilidad. A veces la paciencia es el archivo. Hoy trabajo en el mismo despacho. Sigo auditando 3 empresas medianas.
Sigo editando 3 empresas mañanas. Sigo tomando café frío de madrugada. Tengo elástico para el cabello en cada bolso. Y tengo por primera vez en mucho tiempo la certeza de que mi firma es mía. Solo mía. Y que nadie, nunca más, va a usarla sin que yo lo sepa.